Ciudad de México, una mañana cualquiera. El sol golpeaba los vidrios de los edificios altos del Paseo de la Reforma, y los autos lujosos zumbaban como abejas doradas. Entre ellos, un camión de basura avanzaba despacio, interrumpiendo el ritmo perfecto de la avenida. Detrás del volante iba Luis, un hombre de rostro curtido, mirada serena y manos que hablaban de esfuerzo. Su uniforme verde y naranja contrastaba con el brillo metálico de los autos a su alrededor. Se detuvo frente al edificio Montes de Alba, una torre de cristal donde vivían los ricos que nunca miraban hacia abajo. Luis bajó del camión y comenzó su rutina: levantar bolsas, cerrar contenedores, silbar suavemente para hacer el trabajo más liviano. Hasta que la puerta giratoria del edificio se abrió. De ella salió Valeria Montes, hija de empresarios y símbolo viviente de la elegancia. Tacones altos, cabello perfectamente recogido, lentes de sol que costaban más que todo el sueldo mensual de Luis. Caminaba hablando por teléfono, molesta, sin notar el charco frente a ella. Luis, al verla, dio un paso rápido para ayudarla. «Cuidado, señorita», alcanzó a decir. Pero Valeria se detuvo, lo miró de arriba abajo, con el desdén de quien cree que la suciedad se contagia con la mirada. «¿Y tú quién eres para hablarme? ¿No ves que estoy ocupada?», respondió sin apartar el teléfono. Su tacón resbaló en el borde del charco y una pequeña gota de lodo manchó su vestido blanco. El silencio que siguió fue más pesado que el tráfico. Valeria lo miró con furia. «Mira lo que hiciste. Mi vestido. ¿Sabes cuánto cuesta esto?». Luis respiró profundo. «Solo trataba de ayudarla, señora». Los guardias se acercaron, uno de ellos intentando calmarla. «No, no lo quiero ver cerca», ordenó ella, señalando al catador como si fuera una plaga. Luis bajó la mirada. No respondió. Tomó su pala, su gorra y siguió trabajando mientras los murmullos se mezclaban con las risas disimuladas de algunos empleados del edificio. Pero mientras recogía la última bolsa, algo dentro de él se quebró. No era orgullo, ni rabia. Era ese cansancio invisible de quien siempre es visto como menos. Aún así, no levantó la voz. Sabía que el destino tiene oídos, y que escucha el silencio de los justos. Esa misma tarde, el viento cambió. Nubes densas cubrieron el cielo de la ciudad, y el olor a tormenta comenzó a mezclarse con el del asfalto caliente. Luis regresó a su barrio, en las afueras, donde las calles eran de tierra y los niños jugaban descalzos. Allí, nadie lo veía como el recolector, sino como don Luis, el vecino que siempre tenía un consejo o una sonrisa lista. Mientras tanto, en el penthouse del edificio Montes de Alba, Valeria se preparaba para una gala benéfica. Frente al espejo, practicaba una sonrisa perfecta. A su alrededor, estilistas y asistentes la elogiaban. Pero su mente seguía en la mañana, en ese instante con el hombre del camión. No entendía por qué le molestaba tanto. No fue solo la mancha del vestido, fue algo en su mirada. Una calma que contrastaba con su rabia. Una dignidad que no comprendía. En la televisión, una noticia de último minuto rompió el murmullo del salón. Fuerte tormenta en el centro de la ciudad. Calles inundadas. Tráfico detenido. Valeria suspiró, molesta. Excelente, justo hoy. Decidió ir de todos modos. No quería perder visibilidad. Horas después, su chofer intentó cruzar una calle anegada. Un auto derrapó, y el choque fue inevitable. El sonido del metal retumbó en la noche. Los vidrios estallaron. Cuando el silencio volvió, solo se oía la lluvia golpeando el pavimento. Valeria, aturdida, intentó moverse. No podía. El chofer había perdido el conocimiento. Fue entonces cuando la puerta del camión de basura se abrió unos metros más allá. Luis había visto todo. Corrió bajo la tormenta, sin pensar, con el corazón desbocado. Forzó la puerta del auto y logró sacarla, empapado hasta los huesos. En sus brazos, la mujer que lo había humillado horas antes parecía una niña asustada.
El barro cubría su rostro y las luces rojas del accidente pintaban la escena como una confesión. Luis no dijo una palabra. Solo la cargó hasta su camión y la cubrió con su chaqueta. Mientras el sonido de la sirena se acercaba, una certeza lo envolvió. El destino siempre cobra sus deudas, pero a veces las paga con compasión. El sonido distante de una sirena marcó el fin de la tormenta. La madrugada se abría paso entre las calles aún inundadas, y el camión de basura de Luis permanecía estacionado bajo un puente, donde había buscado refugio con Valeria inconsciente en sus brazos. Luis revisó su pulso, su respiración. Estaba viva. Su vestido blanco, ahora cubierto de barro y sangre seca, parecía el símbolo de algo más, la fragilidad de una vida sostenida por apariencias. Sacó una manta vieja del asiento y la cubrió. «Aguante, señorita, ya todo va a pasar», murmuró con voz baja, casi paternal. Las primeras luces del alba revelaban su rostro. Su piel, aún marcada por la fatiga, tenía una belleza serena, una nobleza que no se compra. Gotas de agua resbalaban por su barba, y su mirada, aunque cansada, brillaba con una calidez que Valeria jamás había visto en los hombres que la rodeaban. Horas después, ella despertó. La confusión la envolvió al ver el interior del camión. «¿Dónde estoy?», susurró con voz temblorosa. Luis giró desde el asiento del conductor. «Está a salvo. La saqué del coche. Estaba lloviendo muy fuerte». Ella parpadeó, reconociendo su rostro. El silencio pesó más que la culpa. «¿Tú?», dijo apenas. «Sí», respondió él, sin orgullo ni reproche. «El mismo al que le gritó esta mañana». Valeria intentó hablar, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Nunca nadie la había mirado así. No con odio, sino con una humanidad que desarmaba. «Gracias», alcanzó a decir, casi en un susurro. Luis bajó la mirada. «No me dé las gracias, señorita. Todos merecemos ayuda, incluso cuando no la pedimos». La frase quedó flotando entre ellos, como el vapor que subía del pavimento mojado. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, encontraron a Luis sentado junto a ella, cubierto por la misma manta que había usado para protegerla. Él se apartó, sin esperar reconocimiento. Pero mientras la subían a la ambulancia, Valeria giró el rostro, buscándolo con los ojos. Él no estaba. Solo su chaqueta quedaba sobre el asiento. La apretó contra el pecho sin entender por qué, pero algo dentro de ella se quebró suavemente. Por primera vez, la soberbia le pesó más que el oro. Días después, el accidente se convirtió en noticia. Valeria Montes, filántropa y empresaria, sobrevivió milagrosamente a un choque en la tormenta. En los medios, nadie mencionó el nombre de Luis. Nadie dijo que un recolector de basura había sido el héroe anónimo. En su cama del hospital, Valeria miraba por la ventana. Su reflejo, pálido y vulnerable, le devolvía una verdad incómoda. El dinero no compra respeto, y el poder no garantiza bondad. Buscó a su salvador por días. Preguntó discretamente al personal de limpieza, a los choferes, incluso a un par de reporteros. Nadie sabía nada, hasta que una enfermera le dio una pista. «Creo que trabaja en la delegación de San Rafael. Lo he visto pasar por aquí, siempre a la misma hora». Una semana después, Valeria se presentó allí. No con su auto, sino con ropa sencilla, sin escoltas. El camión verde y naranja estaba estacionado junto a un contenedor. Luis descargaba bolsas con el mismo ritmo calmo de siempre, como si nada hubiera pasado. Ella se acercó despacio. «Luis». Él giró, sorprendido. «Señorita Montes». Por un momento, ninguno habló. El ruido del tráfico, los gritos de los vendedores, todo parecía desvanecerse. «Vine a agradecerle», dijo finalmente. «Me salvó la vida. Y me salvó de mí misma, aunque no lo sabía». Luis sonrió apenas. «Solo hice lo correcto». Ella extendió un sobre. «Es una recompensa, por su valentía». Él negó con la cabeza. «No la necesito. Lo que hice no tiene precio».
Valeria insistió, pero Luis se mantuvo firme. Entonces ella bajó la mirada, avergonzada. No sé cómo reparar lo que le dije aquel día. Ya lo hizo, contestó él. Está aquí. Eso es suficiente. Una lágrima escapó de los ojos de Valeria. Por primera vez en su vida, sintió respeto por alguien sin títulos ni fortuna. Mientras él subía al camión, ella se quedó mirando. El viento movía su cabello, y el sol del mediodía iluminaba su rostro cansado pero digno. Luis, el catador, el olvidado, era el hombre más libre que había conocido. Y aunque no lo sabía aún, ese encuentro marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos podría olvidar jamás. El ruido del motor se perdió en la distancia, pero el eco de aquella mirada permaneció en Valeria durante días. Intentó retomar su rutina, reuniones, llamadas, eventos sociales. Sin embargo, todo le parecía hueco, carente de propósito. La mansión que antes le inspiraba orgullo ahora se sentía inmensa y vacía, como si las paredes observaran su soledad con un silencio acusador. Cada vez que veía un camión de basura pasar frente a su ventana, su pecho se apretaba. Recordaba sus manos fuertes, sus ojos sinceros, la calma con la que la sostuvo en medio del caos. Un hombre sin nada le había dado más humanidad que todos los que alguna vez la rodearon con lujos. Una tarde, decidió hacer algo diferente. Dejó su auto deportivo y caminó por el barrio donde trabajaba Luis. Las calles olían a pan recién horneado y a sudor, pero también a vida. Los niños jugaban con pelotas hechas de trapo, las vecinas conversaban desde las ventanas, y un grupo de músicos callejeros llenaba el aire con una melodía ranchera. Allí estaba él, Luis, con su uniforme gastado, ayudando a un anciano a levantar un carrito de cartón. No por dinero, sino porque sí. Valeria lo observó en silencio, hasta que él la notó. ¿Otra vez por aquí, señorita Montes?, preguntó con una media sonrisa. Valeria, corrigió ella con dulzura. Ya no me llames así. Él dudó un instante, pero asintió. Está bien. Valeria. Caminaron juntos unos minutos, hablando de cosas simples. Él le contó que había sido mecánico antes de perder su taller por una deuda injusta. Ella le confesó que, aunque tenía fortuna, no recordaba la última vez que había sentido verdadera paz. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Luis miró al horizonte. ¿Sabe?, dijo con tono sereno. A veces uno tiene que perderlo todo para empezar a ver lo que de verdad vale la pena. Valeria lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con el alma. En ese momento, comprendió que no era ella quien había venido a agradecerle, era él quien estaba devolviéndole la humanidad que había olvidado. Las noticias corrían rápido en el mundo de los ricos. Valeria Montes, vista caminando por los barrios bajos. Relación con un recolector de basura. Los rumores explotaron como pólvora. Su madre la llamó furiosa, sus socios amenazaron con retirarse de un proyecto, y su mejor amiga le preguntó con una risa envenenada. ¿Qué haces con esa gente, Valeria? ¿Te has vuelto loca? Pero Valeria ya no era la misma. Aquellas palabras, que antes le habrían dolido, ahora solo le parecían vacías. Sin embargo, una parte de ella sentía miedo de perderlo todo. Esa noche, miró sus trofeos, sus joyas, su espejo dorado. Ninguno reflejaba lo que sentía. Solo recordaba los ojos de Luis. Ojos que no la juzgaban ni la adulaban. Solo la veían. Al día siguiente, lo buscó de nuevo. Lo encontró arreglando el motor del camión, con las manos cubiertas de grasa y una sonrisa tranquila. Luis, dijo con un hilo de voz, todos me juzgan por venir aquí. Él levantó la vista. No viva para los ojos de otros, Valeria. Al final, solo uno mismo sabe lo que lleva en el corazón. Ella lo observó en silencio. Quiso decir algo, pero no pudo. En cambio, se acercó lentamente y le tendió un pañuelo para limpiar sus manos. Él lo aceptó con una leve risa. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entre ellos, no había clases, ni dinero, ni culpa. Solo dos almas que se reconocían en el mismo cansancio del mundo. Cuando el sol se ocultó,
Valeria regresó a su mansión, pero algo en su interior había cambiado. No era solo gratitud lo que sentía. Era algo más profundo, algo que nacía en el silencio, en el gesto sencillo de un hombre que nunca quiso nada a cambio. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Valeria entendió una verdad que la haría llorar en silencio. No era Luis quien había nacido pobre. Era ella, con toda su riqueza, quien había vivido vacía. El orgullo, ese viejo fantasma que Valeria había aprendido a abrazar desde niña, regresó silencioso. No apareció en un grito ni en un gesto altivo, sino en el miedo. Miedo a ser juzgada, a ser vista como menos, a que su nombre dejara de abrir puertas. Cada vez que veía su rostro en los titulares, sentía el peso de una sociedad que devoraba la diferencia. El apellido Montes de Alba era sinónimo de poder, pero también de apariencia. Y las apariencias, como los cristales, se quiebran con el primer golpe de verdad. Mientras tanto, Luis seguía su vida con serenidad. Trabajaba desde el amanecer, compartía pan con sus compañeros, y cada noche miraba las estrellas como quien conversa con un amigo lejano. En el fondo, sabía que el mundo de Valeria no estaba hecho para él. Pero no podía evitar pensar en ella, en su voz quebrándose entre dudas, en la forma en que sus ojos buscaban algo que el dinero jamás podría comprar. Valeria, en su mansión, caminaba descalza por el mármol frío. Intentaba entender por qué se sentía más viva en aquellas calles humildes que en los salones donde siempre fue admirada. Recordó la primera vez que lo vio, aquel instante en el que su cuerpo sin fuerzas fue sostenido por los brazos de un desconocido. En esos brazos no hubo lástima ni deseo, solo humanidad. Los días pasaron y, con ellos, los rumores se volvieron más crueles. Los inversionistas se retiraron, su madre viajó a Europa para evitar el escándalo, y los empleados empezaron a mirarla con recelo. El mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a resquebrajarse. Una noche, se asomó al balcón y vio la ciudad iluminada. Allá abajo, en el ruido y la vida, estaba Luis. Y comprendió que él era lo único verdadero que le quedaba. No por amor, aún no, sino por algo más profundo. Él representaba la parte de sí misma que había olvidado. Pero el destino no se mueve por ternura, sino por pruebas. Y la de Valeria estaba por comenzar. El golpe no vino del corazón, sino del mercado. Una inversión fallida, un rumor en los medios, una decisión equivocada de confianza. En menos de una semana, Valeria perdió casi todo. Las cuentas fueron congeladas, los empleados se marcharon, y la prensa acampó frente a su mansión. La mujer que había creído controlar el destino de otros descubría ahora su propia fragilidad. No había llamadas, ni apoyos, ni disculpas. Solo silencio. El mismo silencio que se instala cuando la vida te obliga a escuchar lo que siempre intentaste callar. En el fondo del alma, sin embargo, una voz insistía. No era miedo, ni orgullo. Era esa calma con la que Luis hablaba de las pérdidas, como si en cada caída hubiera una enseñanza que el alma necesitaba. Pensó en él durante horas. Y por primera vez, no como alguien ajeno, sino como el único punto firme en medio del caos. Una mañana, el destino, como un viejo director de orquesta, volvió a cruzar sus caminos. Valeria, agotada, salió de su casa con la ropa arrugada, los ojos hinchados. Caminó sin rumbo hasta que la ciudad se tornó desconocida. Y allí estaba él, bajando del camión, cubierto de sudor y polvo, pero con esa serenidad que parecía desafiar al mundo. No hubo palabras al principio. Solo un encuentro. Dos miradas que se reconocieron entre ruinas. Luis se acercó, tomó su bolso que había caído al suelo y se lo entregó con un gesto sencillo, sin juicio ni sorpresa. Ella no pudo sostener las lágrimas. No por vergüenza, sino por alivio. Había perdido todo, menos a alguien que, aun desde su pobreza, la veía sin máscaras. Luis no dijo nada. Solo extendió su mano. Y Valeria la tomó. Ese gesto, tan simple como eterno, marcó el inicio de una redención silenciosa. Porque a veces la vida necesita destruirte para devolverte el alma. Las calles de Ciudad de México no perdonan. Entre bocinas, polvo y miradas indiferentes, Valeria caminaba a su lado,
vestida con ropa sencilla que él le había conseguido. El mundo que antes la aplaudía ahora ni la miraba. Y, en esa invisibilidad, comenzó a descubrir algo que el lujo siempre le había negado, la libertad de ser nadie. Luis la llevaba con calma, como quien guía a alguien que reaprende a caminar. No hablaba mucho, bastaba su presencia. Le mostró el barrio donde vivía, las risas de los niños jugando entre paredes descascaradas, el olor a pan recién hecho que escapaba de una ventana rota. En cada rincón había vida, una que Valeria jamás había sentido tan de cerca. Por las noches, dormía en una habitación pequeña, con una cama de metal y una ventana por donde se colaba la luna. A veces, escuchaba a Luis cantando bajito, una melodía vieja que hablaba de promesas y caminos largos. Y en esas notas descubría la ternura que siempre había buscado en el silencio de su propia casa. Sin embargo, no todo era calma. La ciudad parecía recordarle quién había sido. Algunos la reconocían, otros murmuraban al verla junto a un recolector de basura. Las redes sociales explotaban con comentarios crueles. Ella fingía no leerlos, pero cada palabra era una piedra en el pecho. Luis lo notó. Una tarde, mientras compartían un plato de frijoles en la cocina comunitaria, dijo sin levantar la vista: «El ruido del mundo no define lo que somos». Ella no respondió, pero esas palabras la siguieron toda la noche. Con el tiempo, comenzó a ayudar. A limpiar calles, repartir comida, escuchar historias. Y en cada gesto, algo dentro de ella se reconstruía. No era caridad, era reparación. Era entender que el valor de una vida no está en lo que posees, sino en lo que ofreces. Pero el destino, como siempre, observaba. Esperaba el momento exacto para probar si aquella transformación era real, o solo un espejismo nacido del dolor. Pasaron semanas. El rostro de Valeria cambió. Su mirada, antes altiva, ahora tenía la calma de quien ha visto el fondo y decidió quedarse para entenderlo. Pero el mundo no olvida fácilmente. Un día, un auto negro se detuvo frente al barrio. De él bajó una mujer de traje caro y sonrisa forzada. Era una socia de la familia Montes de Alba. Traía consigo promesas, contratos, la oportunidad de regresar a su lugar. Valeria la escuchó en silencio. Cada palabra era una llave al pasado, los eventos, las joyas, el reconocimiento. Todo lo que alguna vez creyó necesitar. Luis la observaba desde lejos, con la serenidad de quien no retiene lo que no le pertenece. Sabía que ella debía decidir por sí misma. Esa noche, Valeria no durmió. El eco de la propuesta la desgarraba. Volver significaba renacer ante el mundo, pero morir ante sí misma. Permanecer significaba renunciar a todo lo que la definió, pero tal vez encontrar la paz que siempre buscó. Al amanecer, salió a la calle. Luis estaba allí, reparando el carro de basura. Ella se acercó, con el viento despeinando su cabello. «Me ofrecieron volver», dijo con voz quebrada. Él solo la miró, sin juicio. «¿Y qué vas a hacer?». El silencio que siguió fue largo, casi sagrado. Los primeros rayos del sol tocaron su rostro. Y por primera vez, Valeria sonrió con sinceridad. «Quiero aprender a vivir sin miedo». Luis bajó la vista, con una leve sonrisa. No necesitaban más palabras. En ese instante, ambos entendieron que la verdadera riqueza no estaba en volver, sino en avanzar. Pero justo cuando el destino parecía darles tregua, una sombra regresó del pasado. Una venganza dormida. Un secreto que aún no había sido contado. La mañana amaneció con un silencio extraño, como si el aire contuviera algo que ninguno se atrevía a nombrar. Luis salió temprano, empujando su carrito de trabajo. Valeria lo observó desde la ventana, con esa mezcla de admiración y temor que solo se siente cuando uno comprende lo que está en juego. No pasó mucho tiempo antes de que el pasado tocara su puerta. Un hombre con traje gris, delgado y con voz controlada, llegó preguntando por ella. Traía una carpeta en la mano, con el sello de una de las empresas que alguna vez habían llevado su apellido. Le habló de cuentas bloqueadas, de juicios pendientes, de un escándalo que ahora la señalaba no solo como arruinada, sino como responsable de la quiebra que había hundido a cientos de empleados. Valeria escuchaba sin moverse,
pero por dentro cada palabra abría una herida. Cuando el hombre se marchó, se quedó sola, mirando el polvo que flotaba en el aire. Era como si todo lo que había intentado dejar atrás regresara con fuerza, decidido a arrastrarla otra vez a la vergüenza. Esa noche, Luis la encontró sentada en la acera, con la mirada perdida. No dijo nada, se sentó a su lado. La ciudad seguía viva, indiferente. En medio de ese ruido, Valeria susurró: «No importa cuánto cambie, el pasado siempre vuelve». Luis la miró de reojo. «Tal vez no vuelve para castigarte, sino para comprobar si realmente aprendiste». Ella no respondió, pero algo en esa frase la atravesó, porque entendió que la vida no le pedía ser otra persona, sino enfrentarse a quien había sido. El cielo se oscureció al día siguiente. Nubes densas cubrían la ciudad, y el aire olía a lluvia y promesas rotas. Luis y Valeria trabajaban juntos bajo el mismo toldo, separando cartones mojados, cuando un auto frenó bruscamente frente a ellos. De él bajó un hombre de aspecto arrogante, con el rostro endurecido por los años y la soberbia. Era Ernesto, el antiguo prometido de Valeria, quien una vez la había dejado por conveniencia cuando la fortuna se perdió. Su mirada era una mezcla de desprecio y desconcierto. «¿Así que aquí terminaste?», dijo, sin ocultar la burla. Valeria lo observó, sin rabia. Había aprendido que algunas batallas se ganan con silencio. Luis, sin saber quién era, dio un paso adelante. El hombre lo miró con asco. «¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo sirviente?». El viento levantó polvo y papeles. Nadie respondió. Fue el mundo el que contestó por ellos. Un trueno retumbó en lo alto, y la lluvia cayó sin aviso. Ernesto retrocedió, molesto por las gotas que arruinaban su traje. Valeria lo observó irse con paso apresurado, y por primera vez no sintió dolor ni humillación. Solo alivio. El pasado la había mirado a los ojos, y ya no tenía poder. Luis la vio sonreír bajo la lluvia, empapada, con la ropa pegada al cuerpo y los ojos brillando como si el alma respirara por fin. Era una imagen que jamás olvidaría. Esa noche, mientras el agua seguía golpeando los techos, Valeria pensó que tal vez el destino no buscaba castigarla, sino prepararla. Porque solo quien ha sido quebrado entiende el verdadero peso de la compasión. Y aunque el cielo seguía oscuro, en el fondo del corazón de ambos comenzaba a nacer una luz que ni el pasado podría apagar. Los días que siguieron trajeron un extraño murmullo en el aire. Valeria comenzó a notar que las personas que antes la miraban con lástima, ahora lo hacían con una curiosidad contenida. Algo estaba cambiando, aunque nadie supiera explicarlo con palabras. Luis, por su parte, seguía su rutina sin buscar nada. Trabajaba, ayudaba, callaba. Pero su presencia irradiaba una paz que la ciudad parecía haber olvidado. A veces, mientras lo observaba desde la distancia, Valeria sentía que él pertenecía a un lugar que no podía verse, solo sentirse. Una mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas rozaban los techos, un grupo de reporteros apareció en la zona. Alguien había grabado un video de Luis salvando a un niño que había quedado atrapado entre los restos de un contenedor. El clip, subido a las redes, se había vuelto viral. Un recolector de basura arriesga su vida para salvar a un niño desconocido. Las imágenes mostraban su rostro cubierto de sudor, sus manos heridas, pero también su serenidad inquebrantable. Valeria lo vio en la pantalla de un teléfono, y el corazón se le aceleró. El mundo lo veía ahora como ella lo había visto desde el principio, un hombre que valía más que cualquier fortuna. Esa tarde, decenas de personas se acercaron al barrio para buscarlo. Algunos querían darle dinero, otros, solo estrechar su mano. Pero él no aceptó nada. Solo sonrió, agradecido, y volvió a su trabajo, como si nada hubiese ocurrido. Valeria comprendió entonces que la verdadera grandeza no se grita. Se demuestra en silencio. Y sin saberlo, el destino acababa de colocar a ambos en el umbral de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sol volvió a salir después de varios días de lluvia, iluminando la ciudad con una claridad casi dolorosa. Luis empujaba su carrito lleno de cartones cuando vio, a lo lejos, un grupo de personas observando algo con atención. Al acercarse,
descubrió que se trataba de un mural recién pintado en una de las paredes del mercado. El mural mostraba su rostro. Pero no era solo su imagen. Detrás de él, una figura femenina aparecía sosteniendo una balanza, representando justicia y redención. Debajo, una frase en letras doradas decía: «Los héroes no siempre usan trajes, a veces empujan carritos». Luis quedó en silencio. Valeria, que lo había acompañado sin que él lo notara, observó la escena con los ojos llenos de emoción. No había sido ella quien encargó el mural. Había sido la gente. El pueblo, que había visto en ese hombre una esperanza que ya no esperaba de nadie. Por primera vez, Luis pareció desconcertado. No sabía qué hacer ante tanta gratitud. Solo bajó la cabeza, con humildad, y siguió caminando. Valeria, en cambio, comprendió algo más profundo. La justicia divina no siempre castiga con dolor. A veces, enseña con luz. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo, ambos se sentaron frente al río que cruzaba la ciudad. El agua reflejaba el brillo del mural, y Valeria susurró: «El mundo te está mirando, Luis». Él negó suavemente: «El mundo solo está recordando lo que olvidó, que todos tenemos valor, aunque no nos vean». Y en ese instante, el silencio tuvo un peso sagrado. El tipo de silencio que anuncia que el alma ha aprendido algo que ya no se puede desaprender. El destino tiene una manera silenciosa de ajustar cuentas. No necesita venganza, solo tiempo. Y el tiempo, para Valeria, empezó a torcerse sin aviso. Un error administrativo, una inversión mal calculada, un socio que desapareció con parte del capital. De la noche a la mañana, los números que alguna vez le dieron poder se volvieron enemigos. Sus tarjetas fueron congeladas. Sus empleados, los mismos que un día aplaudían su nombre, comenzaron a alejarse. La mansión quedó vacía. El eco de sus propios pasos se volvió insoportable. El silencio, ese que antes le daba paz, ahora la devoraba. Intentó aferrarse a las apariencias, pero la ciudad, esa misma ciudad que había aprendido a mirar hacia abajo, ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Nadie ayudó. Nadie ofreció una mano. Porque cuando el orgullo cae, el ruido que hace es demasiado alto para que el alma lo soporte. Una tarde, mientras buscaba documentos en su auto, un accidente la dejó atrapada entre el metal y el asfalto. La gente miraba, grababa, pero nadie se atrevía a actuar. Hasta que, entre la multitud, una figura conocida emergió. Un hombre con las manos firmes, la ropa sencilla y los ojos claros como el amanecer. Luis, sin dudarlo, corrió hacia el vehículo. Rompe el vidrio, apaga el motor, libera la puerta. Sus brazos, curtidos por el trabajo, sostienen a la mujer que un día lo humilló. El mismo destino que la derribó, lo puso a él como su salvador. El público quedó en silencio. El tiempo, por un instante, se detuvo. Luis la llevó en sus brazos con una delicadeza que parecía imposible en un hombre acostumbrado al peso del mundo. Sus pasos eran firmes, pero su mirada, serena. Valeria, entre la confusión y el dolor, apenas podía pronunciar su nombre. Lo reconoció no solo por su rostro, sino por la calma que emanaba de él. El sonido de las sirenas llegó tarde. Cuando los paramédicos tomaron el control, Luis ya se había alejado, sin esperar agradecimientos. Pero antes de irse, colocó una mano sobre el hombro de Valeria y dijo, con voz baja, pero firme: «No todo lo que se pierde es una maldición. A veces, es la forma que tiene la vida de enseñarnos a ver». Ella lo observó irse, con el alma deshecha, sabiendo que ese instante marcaría el fin de una era en su corazón. Semanas después, Valeria apareció en público por primera vez desde el accidente. No vestía de diseñador, ni llevaba joyas. Solo una blusa blanca y un ramo de flores. Se dirigió al mural de Luis, ese que aún brillaba bajo el sol del mediodía. Dejó las flores en el suelo y se quedó ahí, en silencio, por largo rato. El viento movía su cabello, y por primera vez en su vida, sonrió sin sentir culpa. Comprendió que el verdadero lujo no era el oro, ni el poder, ni la fama. Era la capacidad de reconocer la belleza en quien no tiene nada,
y en uno mismo, cuando todo parece perdido. Y así, la historia que comenzó con burla terminó con humildad. El destino, en su sabiduría infinita, había cerrado el círculo con justicia y compasión. El tiempo siguió su curso, como un río que no pregunta por quien llora en su orilla. Valeria reconstruyó su vida desde los cimientos, esta vez sin oro, sin servidumbre, sin máscaras. Encontró trabajo en una fundación que ayudaba a familias sin recursos, irónicamente, la misma donde Luis solía ofrecerse como voluntario los fines de semana. Al principio, no tuvo el valor de enfrentarlo. Lo veía de lejos, hablar con la gente, escuchar sus historias, reír con los niños. Luis parecía pertenecer a otro tipo de mundo, uno en el que la humildad era la verdadera riqueza. Hasta que un día, él la vio. Y no hubo rencor en sus ojos. Solo un gesto tranquilo, como si el pasado no pesara más. Se acercó, la saludó con la misma sonrisa que ella había ignorado años atrás. Gracias, susurró Valeria. No solo por salvarme, sino por enseñarme lo que de verdad vale. Luis bajó la mirada, con la sencillez de quien no busca reconocimiento. Todos necesitamos caer para aprender a caminar sin miedo, respondió. Ese día, caminaron juntos hasta el atardecer, sin promesas, sin culpas. El aire tenía el sabor de lo nuevo, de lo limpio. Y aunque sus caminos no se entrelazaran para siempre, en ese momento ambos comprendieron algo esencial. El alma humana solo florece cuando aprende a mirar al otro sin orgullo. Años después, un niño en la fundación le preguntó a Valeria por qué ayudaba tanto a los demás. Ella sonrió y le respondió con una frase que Luis había dicho una vez. Porque la vida no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das cuando ya no te queda nada. El niño asintió, sin entender del todo. Pero el eco de esas palabras quedó flotando en el aire, como una semilla invisible destinada a germinar algún día. Y así, el ciclo se cerró. La mujer que un día se burló del recolector de basura terminó encontrando, gracias a él, la mayor de las riquezas, la paz. El narrador guarda silencio. El viento de la ciudad sopla, llevando consigo la última enseñanza. El destino no castiga, educa. No humilla, revela. Y cuando lo hace, nos recuerda que nadie está por encima de nadie, y que la grandeza se mide, siempre, por la nobleza del corazón. El sol de la mañana se filtraba entre los edificios antiguos del barrio, iluminando los charcos de la lluvia nocturna. Luis caminaba lentamente por la calle principal, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en las grietas del pavimento. Cada paso parecía medir la distancia entre lo que había sido y lo que ahora podía llegar a ser. Valeria apareció a lo lejos, con la ropa sencilla que la fundación le había proporcionado. Una blusa clara, pantalones cómodos, zapatos discretos. Su cabello recogido y sin maquillaje, sin joyas ni lujo, mostraba una vulnerabilidad que nunca había tenido frente a Luis. Por un momento, se detuvo, como si el mundo se hubiera quedado en pausa. Luis también la vio. Un breve instante de reconocimiento, y luego la duda. Acercarse o mantener la distancia que la humillación de años atrás había impuesto. Pero algo en su pecho lo impulsó. La compasión, el recuerdo del pasado y el principio de justicia que siempre lo había guiado lo llevaron a dar un paso firme. Valeria respiró hondo, y su voz apenas audible se mezcló con el murmullo de la ciudad. Luis. No hubo reproches, ni lágrimas excesivas. Solo el peso del arrepentimiento y el deseo de enmendar lo que la arrogancia y el orgullo habían destruido. Luis asintió ligeramente, y sin decir palabra, extendió la mano para ayudarla a cruzar un pequeño charco frente a ellos. En ese gesto simple, silencioso, ambos comprendieron que no necesitaban palabras para reconstruir la confianza perdida. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a la reconciliación que estaba ocurriendo entre dos almas marcadas por el pasado, pero el aire parecía más ligero alrededor de ellos. Caminando lado a lado, Valeria comenzó a narrar su experiencia en la fundación, cómo había aprendido a valorar el trabajo, el esfuerzo y la humildad que antes había despreciado. Luis escuchaba, admirando la sinceridad y el cambio genuino en la mujer que un día se había burlado de él. No había ostentación, ni poder,
solo la conexión silenciosa entre dos seres humanos que habían comprendido la fuerza del perdón. El viento levantó un ligero polvo, mezclando el aroma de la ciudad con la humedad reciente de la lluvia. Y mientras avanzaban, ambos sentían que algo importante se había roto para siempre: la barrera del orgullo y la distancia social. Lo que antes era burla y desprecio, ahora se transformaba en respeto y reconocimiento. Al llegar a la fundación, los niños corrían hacia ellos, sonriendo y sin prejuicios. Luis y Valeria intercambiaron una mirada silenciosa. El futuro podía ser incierto, pero había comenzado a escribirse en un acto de humildad y valentía. El día avanzó, y con cada pequeño gesto, una sonrisa, una palabra amable, una mano tendida, ambos entendieron que la lección más profunda no venía del castigo del destino, sino del aprendizaje que la vida, lenta pero implacable, les ofrecía. Que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de amar y perdonar, incluso a quienes una vez nos humillaron. El mediodía en la ciudad brillaba con un calor ligero, pero cargado de tensión. Luis y Valeria estaban en la sede de la fundación, rodeados de niños, materiales y voluntarios, pero el ambiente parecía suspendido en un espacio entre el pasado y el presente. Cada mirada, cada gesto, era un recordatorio de que aquel orgullo herido aún podía resurgir si no manejaban la situación con cuidado. Valeria observaba a los niños mientras Luis reparaba un juego roto en el patio. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, movían tornillos y piezas con una precisión que hablaba de paciencia, conocimiento y resiliencia. A su lado, Valeria sintió un respeto que no había sentido nunca por nadie. Aquel hombre, que un día fue objeto de su desprecio, demostraba una nobleza silenciosa que eclipsaba cualquier riqueza material. Los murmullos de los vecinos, que solían seguir cada paso de Valeria con juicio y curiosidad, ahora se transformaban en admiración silenciosa. Habían visto el cambio, la mujer poderosa aprendiendo humildad y el catador, convertido en héroe cotidiano, salvando vidas de manera intangible, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento mediático. Luis se detuvo un instante y miró a Valeria. No necesitaba palabras. Su mirada transmitía compasión, fuerza y una lección de humanidad que no podía enseñarse en la escuela ni comprarse con dinero. Ella, consciente de la magnitud de aquel gesto, sintió como una mezcla de arrepentimiento y gratitud llenaba su pecho. El pasado estaba allí, pero ya no la definía. Lo que contaba ahora era su capacidad de aprender, actuar y amar con sinceridad. De repente, un niño tropezó cerca de ellos, y sin dudarlo, Luis lo sostuvo firmemente antes de que cayera. Valeria contuvo la respiración, observando la reacción de aquel hombre que un día había sido objeto de su desprecio. Y en ese instante, entendió, la verdadera justicia no es vengarse, sino permitir que el corazón del otro florezca incluso después del daño. El reloj marcaba las horas con un ritmo pausado, y mientras el sol bajaba, las sombras largas del patio parecían abrazar a ambos, recordándoles que el mundo es testigo de sus actos, aunque nadie los aplauda. Valeria, con la voz apenas audible, dijo: «Nunca imaginé que aprendería tanto de alguien a quien desprecié». Luis solo sonrió, sin orgullo ni vanidad, porque había aprendido que el poder verdadero reside en la humildad y la compasión. El atardecer teñía la ciudad con tonos dorados y naranjas, reflejando la transformación de la vida de ambos. Valeria y Luis se encontraban de pie frente a la fundación, observando a los niños que corrían y reían, ignorantes del pasado que los adultos arrastraban consigo, pero aprendiendo, desde su inocencia, el valor de la bondad y la solidaridad. Los medios habían comenzado a notar los cambios. Titulares discretos aparecían: «La fundación cambia vidas», «El recolector de basura que inspira», pero Valeria y Luis no buscaban fama. Todo era consecuencia de decisiones auténticas, de actos de valentía, compasión y perdón. La burla, la humillación, la riqueza y el desprecio habían quedado atrás. Lo que permanecía era la esencia humana, la conexión real que ni el dinero ni el estatus podían romper. Luis, con su rostro marcado por la experiencia y la juventud que aún lo hacía atractivo, sostenía firmemente las manos de Valeria, como un recordatorio silencioso de que el respeto y la admiración mutua podían superar cualquier barrera. La riqueza material había quedado en segundo plano. Ahora,
El valor residía en la transformación interna, en la capacidad de dar y recibir sin condiciones. Valeria, al mirar a Luis, comprendió finalmente la lección que la vida le estaba enseñando. La verdadera grandeza no reside en poseer, sino en elevar a quienes te rodean, en actuar con justicia cuando nadie mira y en ofrecer perdón incluso cuando la herida aún duele. A lo lejos, un niño trota hacia ellos con un dibujo en las manos, símbolo de la inocencia que habían logrado proteger y guiar. Luis lo recibe con una sonrisa genuina, y Valeria, observando la escena, siente un nudo en la garganta. No hay palabras que puedan describir la plenitud que invade su corazón. Justicia, redención y amor verdadero entrelazados en un mismo instante. La ciudad seguía con su rutina, indiferente y caótica, pero para Luis y Valeria, cada paso que daban juntos era un acto de heroísmo cotidiano. La burla se había transformado en respeto, la arrogancia en humildad, y el desprecio en profunda admiración. Habían aprendido que la vida puede darle la vuelta a cualquier situación, pero solo quienes actúan con integridad y compasión pueden sostener el cambio para siempre. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Valeria tomó aire y dijo suavemente: «Gracias. Por todo». Luis solo asintió, porque las palabras ya no eran necesarias. Todo había sido dicho con actos, gestos y miradas. Y en aquel atardecer mexicano, la historia de humillación, venganza y redención alcanzaba su culminación. Un final emocional, profundo y justo, que resonaría en los corazones de todos los que fueran testigos de esta transformación. La mañana siguiente llegó con un aire frío que parecía arrastrar recuerdos. Valeria caminaba por los pasillos de la fundación, observando cómo los niños llegaban con mochilas remendadas pero llenas de ilusión. Cada paso resonaba en su mente como un eco de las humillaciones que alguna vez había infligido y recibido. La memoria de aquel desprecio inicial hacia Luis se mezclaba con la gratitud y el respeto que ahora sentía por él. Luis estaba en el taller, ajustando herramientas y supervisando actividades prácticas. Sus manos, fuertes y delicadas a la vez, transmitían seguridad a todos los que se acercaban. No había necesidad de palabras. Los gestos y la presencia de Luis contaban historias de superación que inspiraban a la comunidad. Valeria se detuvo frente a una ventana, observando cómo la luz del sol jugaba sobre las caras sonrientes de los niños. Comprendió que el cambio verdadero no dependía de poder ni dinero, sino de coherencia y constancia en los actos de bondad. Lo que una vez fue humillación se transformó en enseñanza y motivación, no solo para ella, sino para todos los que los rodeaban. Un asistente se acercó con un informe sobre un proyecto comunitario que estaba en riesgo de cancelación. Valeria lo tomó, pero no sintió la urgencia que antes la habría paralizado. Ahora, sabía que podía confiar en Luis y en el equipo que juntos habían construido. La confianza y el respeto habían reemplazado la inseguridad y el miedo al juicio social. Luis apareció a su lado y le pasó un brazo suavemente sobre los hombros, gesto que no necesitaba explicación. Sus ojos se encontraron y en ese instante, Valeria supo que la humillación pasada se había convertido en un puente para la empatía, la comprensión y el amor mutuo. Cada paso que daban juntos consolidaba la historia de justicia y redención que habían comenzado a escribir en el barrio y en sus propias vidas. El sonido de las risas infantiles y los gritos de alegría llenó la sala, recordándoles que la verdadera riqueza reside en la transformación de vidas y corazones. Valeria se giró hacia Luis, y sin necesidad de palabras, compartieron una sonrisa cómplice. Todo lo que habían sufrido valió la pena para llegar a ese momento. El mediodía trajo consigo la actividad habitual de la ciudad, pero algo había cambiado en el aire. Los vecinos que alguna vez habían mirado a Luis con desdén ahora lo observaban con admiración silenciosa. La noticia de su gesto heroico con Valeria se había esparcido como un rumor que no necesitaba confirmación. Los actos hablan más fuerte que cualquier titular. Luis caminaba por el patio principal, revisando cada detalle del proyecto, mientras Valeria lo seguía a una distancia respetuosa, consciente de la fuerza y humildad que emanaba. No era solo un catador convertido en héroe. Era un hombre cuya compasión y valentía habían transformado la percepción de todos a su alrededor. La fundación era ahora un centro de esperanza donde las risas y el aprendizaje se mezclaban con la disciplina y el respeto. Valeria recordaba los momentos en que había despreciado a Luis,
y como esas mismas acciones de arrogancia se habían revertido en lecciones de vida. Cada niño que entraba por esas puertas era testigo de la lección más importante. La justicia y la dignidad pueden surgir de los lugares más inesperados. Un rumor sobre problemas financieros de la familia de Valeria llegó a oídos de ambos. Sin alarmarse, Luis le recordó que la verdadera seguridad no estaba en la riqueza ni en el estatus, sino en la integridad y la solidaridad. Valeria sintió un alivio profundo. Las lecciones del pasado y la conexión con Luis le habían otorgado una perspectiva que ninguna fortuna podría comprar. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo con tonos dorados y violetas, Valeria y Luis se detuvieron frente a la entrada de la fundación. Los niños los rodeaban, algunos levantando la mano para pedir un consejo o mostrar un logro. La ciudad parecía despertar lentamente, reconociendo en ellos un ejemplo de que el cambio es posible, incluso cuando la vida parecía destinada a la burla y la desigualdad. Luis miró a Valeria y dijo apenas audible: «Nunca subestimes el poder de un corazón decidido». Ella sonrió, comprendiendo que habían construido algo más grande que fama o dinero. Habían construido justicia, respeto y amor, y eso sería recordado mucho después de que cualquier titular se desvaneciera. Esa tarde, un viento frío comenzó a recorrer las calles del barrio donde la fundación se había establecido. Luis estaba revisando los materiales de construcción donados para un nuevo taller cuando Valeria lo alcanzó, con la preocupación marcada en su rostro. No por el clima, sino por una noticia que acababa de llegar. Un inversor importante había retirado su apoyo, amenazando con paralizar parte de los proyectos de la fundación. Valeria permaneció en silencio, observando cómo Luis mantenía la calma. No era indiferencia, sino una convicción silenciosa de que cada desafío podía superarse con ingenio y colaboración. Sus manos, manchadas por la suciedad de la labor, parecían transmitir seguridad a todos los presentes. A su alrededor, los niños jugaban, ajenos a las tensiones de los adultos, recordando que la esperanza puede persistir incluso en tiempos de incertidumbre. Luis se acercó a Valeria y con voz firme pero serena, le dijo: «No dependemos de quién nos da. Dependemos de lo que hacemos». Ella asintió, comprendiendo que aquel hombre que alguna vez había sido humillado por su arrogancia era ahora el pilar de todo aquello que ella había aprendido a valorar. Juntos recorrieron las instalaciones, evaluando estrategias para mantener los talleres activos y asegurar que ningún niño quedara atrás. La solidaridad del equipo y la creatividad de Luis empezaban a abrir caminos donde antes solo había obstáculos. El cielo se oscureció, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, mezclándose con el polvo y la tierra del patio. Luis, sin esperar a que alguien reaccionara, cubrió con lonas improvisadas las áreas más vulnerables y reorganizó los recursos. Valeria lo observó con admiración. Nunca antes había visto a alguien combinar tanta fuerza, inteligencia y compasión en cada gesto. Mientras la lluvia arreciaba, se refugiaron bajo un porche improvisado. Valeria lo miró y, por primera vez, no pensó en su posición social ni en la distancia que alguna vez había existido entre ellos. Solo sintió gratitud y respeto. Luis, con la mirada puesta en los niños que seguían trabajando bajo su supervisión, parecía emanar un aura de heroísmo silencioso que nadie podía ignorar. La tormenta afuera se convirtió en un símbolo de la adversidad que habían enfrentado, impredecible, intensa, pero superable si se mantenía la determinación y la cooperación. Esa noche, la fundación no solo sobrevivió al temporal, emergió más fuerte, consolidando la relación entre Luis y Valeria en un vínculo basado en respeto, resiliencia y la certeza de que los actos de bondad siempre encuentran su recompensa. Al día siguiente, la ciudad parecía respirar con una calma renovada. El sol emergió tímidamente, iluminando los rostros de los niños que corrían hacia la fundación, llevando consigo historias de hambre, pobreza y sueños inconclusos. Luis caminaba entre ellos, ajustando pequeños detalles de los talleres y ofreciendo palabras de aliento, mientras Valeria lo seguía, aprendiendo a observar y escuchar antes de intervenir. Era evidente que algo había cambiado. La relación entre ellos ya no se basaba en la tensión inicial ni en la humillación pasada, sino en la confianza mutua que habían cultivado a través de los desafíos. Luis, a pesar de su apariencia sencilla y de las ropas gastadas, irradiaba autoridad moral y belleza madura,
una presencia que inspiraba a todos los que lo rodeaban. Cada sonrisa, cada gesto, cada mirada mostraba que su grandeza no residía en riqueza, sino en integridad y coraje. Valeria recordaba las primeras veces que lo había juzgado, como la arrogancia y el prejuicio habían nublado su visión. Ahora, cada acción de Luis se convertía en una lección de humildad y humanidad. La ciudad comenzaba a mirarlo con otros ojos, y los mismos que antes lo habían ignorado o despreciado ahora sentían respeto y admiración silenciosa. Un grupo de adolescentes, quienes habían mostrado desinterés en la educación, se acercó tímidamente para aprender bajo la supervisión de Luis. Su paciencia y claridad enseñando habilidades prácticas no solo abría puertas a nuevas oportunidades, sino que sembraba confianza y orgullo en los jóvenes. Valeria lo observaba, consciente de que la fundación se había convertido en un espacio donde la justicia y el valor personal superaban cualquier jerarquía social. Al caer la tarde, mientras los niños regresaban a sus casas, Valeria y Luis permanecieron en silencio por unos instantes, escuchando el murmullo de la ciudad despertando tras el día. Ninguno necesitó palabras, la complicidad y la admiración mutua hablaban por sí mismas. Sabían que la vida, con todas sus pruebas y humillaciones, podía transformarse en un renacer lleno de propósito, justicia y esperanza. Ese día marcó un antes y un después. La fundación se consolidaba como refugio de transformación y Luis, el catador humillado, se convertía en el héroe silencioso que había cambiado no solo la vida de Valeria, sino la de toda la comunidad. Mientras la noche se instalaba sobre la ciudad, Valeria caminaba sola por los pasillos de la fundación, repasando mentalmente cada decisión de los últimos días. La alegría de ver los talleres en funcionamiento y los niños aprendiendo estaba presente, pero no podía ignorar una sensación persistente. El pasado siempre encontraba la manera de regresar. Cada error, cada humillación que ella misma había causado a Luis, seguía latiendo en su conciencia como un recordatorio de que la justicia no perdona, pero tampoco olvida. Luis, por su parte, estaba en el patio, observando la luna reflejada en los charcos que quedaban de la lluvia reciente. Su mente divagaba entre la gratitud y la incredulidad. Como alguien que alguna vez lo había despreciado ahora dependía de su integridad y conocimiento para mantener vivo un proyecto que beneficiaba a tantos. La paradoja de la vida parecía encarnarse en Valeria, y él, con paciencia y compasión, estaba aprendiendo que la verdadera grandeza no solo radica en salvar vidas, sino también en perdonar y guiar. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era un antiguo asociado de Valeria, preocupado por el impacto mediático de su relación con Luis. La presión social y profesional estaba a punto de resurgir, amenazando con empañar la estabilidad que habían construido juntos. Pero Luis, con calma, le recordó que el valor de sus acciones no dependía de la opinión ajena. Su seguridad silenciosa era contagiosa, y Valeria empezó a entender que el respeto genuino se gana con acciones, no con títulos ni riqueza. Los niños, que regresaban del último taller del día, los rodearon, ignorando la tensión adulta. Sus risas inocentes recordaron a Valeria que la humildad y la dedicación eran más poderosas que cualquier crítica externa. Luis los observaba, orgulloso, consciente de que cada esfuerzo, cada hora de trabajo, estaba creando un impacto duradero. La sombra del pasado seguía allí, pero comenzaba a perder fuerza frente a la luz de la acción y la bondad. Al amanecer, el barrio despertaba con sonidos de vida cotidiana. El aroma del pan recién horneado, el rugido distante de los autobuses y el murmullo de conversaciones que se entrelazaban entre las calles estrechas. Luis ya estaba en la fundación, supervisando la preparación de un nuevo taller de carpintería, mientras Valeria llegaba cargando materiales y planos. La colaboración entre ellos se había transformado en un ritmo natural, silencioso, casi poético. Valeria, observando a Luis trabajar, comprendió que su admiración por él iba más allá de la atracción o la gratitud. Era respeto puro, admiración por la resiliencia, la inteligencia práctica y la capacidad de liderar con humildad y sin alardes. Luis, con su aspecto humilde, sus manos curtidas y la ropa marcada por el trabajo, irradiaba una belleza serena que contrastaba con cualquier superficialidad que Valeria había conocido antes en su mundo de lujo. Mientras los niños comenzaban a llegar, ansiosos por aprender, Luis les ofrecía instrucciones claras,
enseñándoles no solo técnicas, sino también valores, la importancia de la paciencia, el trabajo honesto y la solidaridad. Valeria se dio cuenta de que él estaba moldeando no solo habilidades, sino también carácter. Su propio enfoque, antes marcado por estrategia y control financiero, empezaba a adaptarse a un modelo más humano, más consciente de la transformación que cada acción podía generar. Una niña, tímida, se acercó a Luis con un proyecto a medio terminar. Él la observó, inclinándose ligeramente, y le dijo con voz tranquila: «No importa si está incompleto. Lo importante es que lo hiciste con tus manos y tu corazón». Ese simple gesto, aparentemente pequeño, dejó una impresión imborrable en Valeria. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en la fama, sino en la capacidad de impactar vidas a través de la humildad y el servicio. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar los talleres, un sentimiento de justicia silenciosa inundó el lugar. La venganza moral se había transformado en enseñanza, y el desprecio inicial había dado paso al reconocimiento profundo del valor humano. Luis y Valeria intercambiaron una mirada breve pero cargada de entendimiento. No necesitaban palabras. Sabían que, pese a todo lo vivido, la lección más importante ya estaba aprendida. La humildad y la bondad eran poderosas, y su influencia se extendía mucho más allá de cualquier jerarquía social. Ese día marcó un nuevo capítulo en la historia de ambos, uno donde la grandeza se medía en acciones y corazones tocados, y no en títulos ni dinero. El aire estaba cargado de tensión silenciosa mientras Valeria caminaba por el pasillo principal de la fundación, observando a los empleados que preparaban materiales para el nuevo taller de informática. Cada movimiento, cada sonrisa de los jóvenes que se acercaban a aprender, contrastaba con los recuerdos de la arrogancia que una vez había mostrado hacia Luis. Sentía el peso de sus propias acciones, el eco de su orgullo lastimado resonando en su mente como un recordatorio persistente de que el poder y el estatus no pueden reemplazar la integridad ni la bondad. Luis, mientras tanto, supervisaba la organización del material, sus manos hábiles moviendo cajas y herramientas con una eficiencia tranquila. Aunque su apariencia era humilde, camisa simple manchada de polvo y pantalones desgastados, irradiaba un magnetismo silencioso, una belleza madura y serena que parecía captar la esencia de todo lo que Valeria había subestimado. No necesitaba palabras para demostrar su fuerza. Su acción diaria, su compromiso con cada niño y cada proyecto, hablaban más alto que cualquier riqueza. Un joven voluntario, nervioso ante la presencia de la heredera, intentó intervenir en una discusión sobre la logística de los cursos. Valeria alzó una mano, indicándole que confiara en el flujo natural de las operaciones. Luis, sin mirarla, se encargó de mediar, mostrando cómo la paciencia y la observación podían resolver conflictos mejor que la autoridad impuesta. Valeria lo miró, sorprendida de cómo alguien tan subestimado podía poseer un control tan firme y silencioso sobre la situación. Mientras el sol comenzaba a declinar, los niños salieron del taller con rostros iluminados de satisfacción y curiosidad. Valeria los observaba, reconociendo la diferencia que la acción de Luis estaba haciendo en sus vidas. Cada sonrisa, cada gesto de agradecimiento, era un golpe silencioso contra las humillaciones pasadas que ella había infligido. La venganza moral ya no estaba en juego. La verdadera transformación era interna, y ella la experimentaba como un aprendizaje profundo, doloroso y liberador. Esa tarde, el cielo sobre la ciudad adquiría tonos cálidos de naranja y violeta, reflejando un momento de transición que parecía simbolizar también el cambio dentro de Valeria. Caminaba junto a Luis por el patio central de la fundación, observando cómo los niños jugaban con herramientas de aprendizaje improvisadas y cómo las risas llenaban un espacio que antes había estado marcado por la tensión y la formalidad. Cada paso suyo estaba cargado de una mezcla de respeto, admiración y reconocimiento silencioso de lo que Luis representaba, un puente entre la bondad genuina y la acción transformadora. Luis, con su porte erguido y rostro sereno, notó la mirada reflexiva de Valeria y la entendió sin necesidad de palabras. Su presencia era un recordatorio constante de que la grandeza no se mide por el dinero ni por los títulos, sino por la capacidad de cambiar vidas a través de la paciencia, la compasión y el esfuerzo diario. La belleza de su carácter se reflejaba incluso en la manera en que cuidaba los detalles más simples,
desde organizar los materiales hasta escuchar atentamente a cada niño que se acercaba a él en busca de consejo o apoyo. Un niño tropezó con un mueble improvisado y cayó, levantándose con un poco de miedo. Luis se inclinó rápidamente, colocando una mano protectora sobre su hombro, y con voz calmada le enseñó a no temer al error, sino a aprender de él. Valeria, observando esta interacción, comprendió algo fundamental. La verdadera empatía no era un acto grandioso, sino la suma de pequeños gestos constantes que impactaban profundamente la vida de otros. Esa noche, mientras la luz del atardecer se desvanecía, Valeria se sentó en silencio en un banco del patio, reflexionando sobre la cadena de eventos que la había llevado hasta allí. Desde la burla inicial, pasando por la humillación y la incredulidad, hasta llegar a este entendimiento profundo del valor humano. Luis se acercó y, sin pronunciar palabra, le ofreció su mano. En ese gesto simple, cargado de confianza y respeto, Valeria reconoció la lección más importante de todas. La venganza había sido reemplazada por la sabiduría, la justicia silenciosa por la compasión activa, y su propio corazón había sido transformado para siempre. Los días siguientes trajeron una calma inesperada. Valeria ya no caminaba con el orgullo inflado ni con la arrogancia que alguna vez la había definido. Cada paso que daba dentro de la fundación estaba cargado de humildad y reconocimiento silencioso del valor de Luis. Los empleados y voluntarios notaban un cambio en su mirada. Ahora veía a cada persona, no como un medio para impresionar, sino como un ser digno de respeto y consideración. Luis, por su parte, continuaba con su rutina, guiando talleres, reparando herramientas y enseñando con paciencia infinita. Su belleza madura, marcada por la experiencia y la constancia de su esfuerzo, se convertía en un faro silencioso que iluminaba la vida de todos a su alrededor. Cada niño que aprendía una nueva habilidad, cada adulto que encontraba inspiración en su ejemplo, consolidaba la transformación silenciosa de la sociedad que lo rodeaba. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de dorado los techos del barrio, Valeria se acercó a Luis, con la voz baja y serena. «Gracias por enseñarme lo que nunca supe aprender sola». Luis la miró, sin prisa, con la profundidad de alguien que entiende el peso de las palabras y los actos. «No necesitas agradecimiento. Solo aprende a ver con el corazón. Eso es suficiente». En ese instante, ambos comprendieron que el pasado, con sus errores y humillaciones, no era una cadena que los atara, sino la raíz de un aprendizaje que los uniría para siempre. La lección había sido dolorosa, sí, pero también liberadora. La verdadera fuerza residía en la compasión y la humildad, y el orgullo no podía superar jamás al corazón humano. El barrio entero parecía resonar con esa transformación silenciosa. Los niños reían, los adultos miraban con respeto, y la fundación se había convertido en un símbolo vivo de justicia moral, de amor práctico y de la belleza que nace cuando la bondad es más poderosa que cualquier riqueza. El último capítulo de esta historia no necesitaba grandes gestos ni discursos prolongados. Bastaba la simple mirada compartida entre Luis y Valeria, quienes caminaban por el patio de la fundación mientras el cielo se teñía de púrpura y naranja, presagiando un nuevo amanecer. Habían superado la burla, la humillación y la incredulidad, y ahora sus vidas estaban entrelazadas por un respeto mutuo, profundo y auténtico. Valeria había aprendido a admirar sin subestimar, a escuchar sin juzgar, y a valorar los actos de bondad por lo que significaban, no por el reconocimiento que podían traer. Luis, por su parte, había demostrado que la grandeza no está en el dinero ni en la posición social, sino en la consistencia de los actos y en la integridad de un corazón dispuesto a perdonar y a enseñar. En la terraza de la fundación, con la brisa cálida acariciando sus rostros, Valeria se inclinó levemente hacia él. «Nunca imaginé que alguien como tú podría enseñarme tanto». Luis sonrió, esa sonrisa serena que contenía historia, esfuerzo y amor silencioso. «No soy yo quien enseña. La vida lo hace a través de cada acción. Solo hay que estar dispuestos a aprender». Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ambos supieron que el destino había hecho justicia de la manera más inesperada y perfecta. La burla inicial había sido solo el preludio de una lección mucho más grande. La vida recompensa a quienes actúan con bondad, incluso cuando el mundo los subestima, y el verdadero triunfo reside en la transformación del corazón.
La fundación continuó creciendo, pero el éxito real no estaba en los edificios ni en los números, sino en cada joven que descubría su valor, en cada sonrisa que florecía y en la certeza de que la justicia y la compasión pueden cambiar destinos. Luis y Valeria, unidos por un hilo invisible de respeto, admiración y amor silencioso, habían aprendido que las lecciones más profundas no se dictan con palabras, sino con actos, y que un corazón humano, cuando se guía por la bondad, puede cambiar no solo su destino, sino el de todos los que toca.